Revisábamos lo que habíamos dejado pendiente en la primera sesión, que era el discurso de Diximaco, y después revisamos el discurso de Aristófanes, en el que ya propiamente vimos los enlaces que comenzaba a ver del discurso mm, erótico socrático, platónico más bien, y esta segunda, déjenme le bajo porque me estoy escuchando muy fuerte, y el discurso del psicoanálisis, esos enlaces que ya podía ver, y veíamos un poquito la constitución que se daba del sujeto con el otro. Y quedamos que hoy, eh, bueno, veíamos un poquito toda la cuestión de la esfera. Eh, Compañera Marisol, no sé si vio en la página, subimos la segunda sesión del seminario. Si, si la quiere ver, ahí está disponible. La primera sesión estuvo llena de muchos errores técnicos por fallas del internet, del micrófono, todo lo que pudo haber salido mal salió, pero ahí estamos tratando de hacer lo posible para rescatarla. Este también en algún momento va a estar subida. Y eh, les, les decía que la intención inicial de esta sesión era ver el discurso propiamente el discurso de Agatón. Les decía que era el último paso antes de entrar ya a lo verdaderamente interesante, o por lo menos para mí. Y el discurso socrático. La semana que estuve bueno, leyendo, planeando la sesión, la verdad es que se me hace que no vamos a alcanzar a ver el discurso socrático. No sé si alguien sí tuvo la oportunidad de leerlo todo, pero es bastante largo y hay bastantes cosas sobre las que me gustaría ahondar, sobre las que hacer pues sobre las que me gustaría puntualizar, tal vez no profundamente, pero sí rescatar lo que ahí se menciona, ¿no? Entonces, eh, déjenme porque el escritorio que tengo aquí está muy pequeño, entonces tengo regados todos mis apuntes por todos lados. No sé muy bien dónde colocarlos. Bien, entonces el primer discurso que quedamos que vamos a revisar hoy es el de Agatón. Entonces, ¿qué sucede con el discurso de Agatón? Si bien recuerdan lo que les he ido mencionando hasta el cansancio, el banquete se realiza porque Agatón gana una competencia de poetas trágicos. Esta última lectura, compañeros, se los comparto como una pequeña idea, realmente no tengo nada en que sustentarla. No sé si recuerdan que les decía que Aristófanes era un poeta cómico y que Agatón es un poeta trágico. Y esta última vez que estuve leyendo el banquete, que lo estuve leyendo para esta sesión, para este seminario, perdón, me encontré y me parece que lo que hace Aristófanes precisamente en su discurso es un discurso trágico, ¿no? Como que tiene todos esos elementos del héroe trágico, el ate, la cuestión de la belleza, el heroísmo del personaje principal, que si bien no se menciona como tal, pero me parece que lo que hace Aristófanes es precisamente plantear una tragedia. Y Agatón como un poeta trágico, me parece que precisamente lo que está, como plantea su discurso, es precisamente un discurso cómico. O a mí me da esa sensación que juega un poquito con las formas para presentar un discurso cómico. Les recuerdo lo que también les he mencionado hasta el cansancio. La tragedia griega enuncia momentos heroicos, vale la redundancia, de un héroe trágico, eh, como que esos puntos
se me escapa la palabra, pero esos puntos álgidos. Y la comedia explicita como el día a día del griego, ¿no? El, lo cómico del día a día del griego. Entonces, no sé, a mí me da esa sensación que el discurso de Agatón se enmarca primeramente como un discurso cómico y me hace más ruido con el final que también les he comentado varias veces, un final bastante enigmático, por lo menos para mí, de lo que escribe Platón respecto a que al final del diálogo les hace les hace admitir a ambos que el verdadero poeta no es nada más cómico o trágico, sino que el verdadero poeta escribe tanto comedia como tragedia. Y les explicaba un poco que eso era porque lo que Platón trata de decir es que para hablar propiamente del amor se necesita captar los momentos cómicos y trágicos del, mm, pues del amor, del Eros. Entonces, dicho esto, me gustaría rescatar ahí una comedia, a todo lo que estamos hablando, de Aristófanes que se llama Las Tesmoforias. Y ahí en las Tesmoforias, Aristófanes da una pequeña descripción de Agatón. Eh, ahorita les diré que tiene que ver esto con el discurso de Agatón. Y dice algo más o menos así como, les voy a leer dos versos, dice, tú eres blanco, lampiño, de voz fémina, delicado y agradable. Sobre todo con esas dos últimas palabras, delicado y agradable. Y en el diálogo del Protágoras, de Platón, eh, llegan Pausanias y Agatón, un poco más joven de lo que se presenta aquí en el banquete, y Sócrates dice algo así, bueno, está narrando y dice, y junto a Pausanias, un joven, un muchacho todavía, según creo, de distinguido, natural y muy bello también de aspecto, refiriéndose a Agatón. Entonces, las características que se presentan en los diálogos, bueno, en el diálogo del Protágoras, también en el diálogo del banquete, en alguna ocasión se le llega a decir a Agatón que es una persona muy bella. Alcibiades le dice a Agatón, ten cuidado de Sócrates, Sócrates siempre anda detrás de los bellos. Eh, lo que dice también Aristófanes es que se plantean como grandes cualidades de Agatón, además de ser un poeta trágico que gana un concurso, que es una persona delicada, agradable y muy bella. ¿Qué tiene que ver esto? Las grandes características que Agatón plantea en su discurso son precisamente eh, propias. Si recuerdan, lo primero que plantea Agatón es que es el dios más feliz, Eros, porque es el dios más hermoso. Después dice que no es el dios, no, al contrario de lo que plantea Fedro, si recordamos, de que Eros era el dios más eh, antiguo, Agatón dice que no, dice Agatón es el dios más joven. Entonces ya llevamos la característica de bello que tanto se le plantea, la característica de joven, y además dice algo así Agatón como que se demuestra en que Eros huye de los viejos, lo cual a mí siempre que leo esa parte me hace plantear, entonces los ancianos ya no pueden amar propiamente dicho, porque Eros se escapa de su vejez. A este respecto es bastante curioso porque Lacan y otros estudiosos proponen que, lo que los celos que se plantea, que ya veremos más adelante Alcibiades, al respecto y el porqué de su discurso, es precisamente porque había un amorío entre Agatón y, y Sócrates. Me parece a mí un poco curioso, ¿no? Que Agatón enmarque que Eros está totalmente alejado de ahí, de la vejez. Y además Agatón dice que por su hermosura puede verse la delicadeza del dios, ya que solo habita en lo más blando de los hombres. ¿Y qué es lo más blando de los hombres? Bueno, de los hombres y de los dioses, eh, el alma y sus caracteres, sus modos de ser.
lo que conocemos como caracteres, pero en eso la palabra, bueno, lo que dice Agatón propiamente dicho, lo que dice Agatón es sus modos de ser. Y lo último que muestra a favor de la hermosura de Eros es que dice que tiene una flexibilidad porque puede andar de aquí para allá y que su tez de piel, perdón, es es muy bella, que siempre está muy florido y muy perfumado ese Eros. Entonces, si recuerdan lo que les planteaba la vez pasada es que en el discurso de Aristófanes lo que se plantea es que esa esfera se divide y que hay dos caminos, ¿no? Las palabras que les he repetido hasta el cansancio, que es lo del Erastes y lo del amado. Entonces, lo que está planteando Agatón es volver lo del Erastes y el Eromenos, perdón. Me las voy a volver a escribir aquí. Me parecen palabras muy bonitas. Erastes y Eromenos. Arriba de la A y de la O van, no sé realmente cómo se llama ese signo, pero es como una casita, pero pues no sé cómo escribirlo aquí con el teclado. Eh, entonces les decía, lo que se plantea en el discurso de Aristófanes es precisamente eso, que al dividirse la esfera hay dos opciones, ¿no? Ante eso que siempre va, ante esa división que ya va a existir, el camino que se plantea van a ser dos. El primero es el que plantea Agatón, propiamente dicho, y es amarme a mí mismo. Básicamente es lo que va a plantear Agatón ante aquella división del sujeto mítico que platicábamos la sesión pasada. ¿Qué es lo que queda? Amarme a mí mismo, quedarme en el goce, en el autorotismo, de lo que platicábamos un poquito la sesión pasada. Entonces, por eso era muy importante lo que les enmarcaba como las características que plantea Agatón al Eros que él está encomiando, ¿no? Que es un hombre, es un Eros bello, un Eros delicado y déjenme bello, delicado y a ver cuál era las otras características que conocíamos de Agatón. Joven, delicado y agradable. Y además, esto que se me olvidó pasarles ahorita que veíamos lo de la tez que Eros tenía una tez hermosa, en el primer verso que les leía que escribe Aristófanes, dice, tú eres blanco y lampiño, recordando a la tez que enmarca Agatón en su discurso. Entonces, bueno, dice otras muchas cosas sobre las que la verdad no veo mucho, así que las repasamos rápidamente. Agatón enmarca las cuatro grandes virtudes. En ese momento Grecia atraviesa un problema educativo bastante grande porque se empieza a ver que esta relación de un señor grande que da virtudes a un joven no funciona del todo, porque en el momento decisivo, en el momento en que el joven va a participar en la vida pública, el adulto que se suponía que le estaba enseñando virtudes, como veíamos en el discurso de Pausanias, desaparecía. ¿Por qué? Porque ya no le interesaba propiamente al joven. Entonces se marca un problema de la educación en Grecia, que es si seguir con ese modelo o el modelo que estaba presentando Esparta. No, les decía, Agatón enmarca las cuatro principales virtudes, que son las virtudes que en ese momento se plantean como las máximas, que es la justicia, la templanza, la valentía y la sabiduría. ¿Por qué, este, ¿por qué Agatón enmarca estas virtudes? Porque Grecia en ese momento bueno, sí, está pasando un momento de incertidumbre respecto a su educación. El problema de la educación que se plantea es, les mencionaba, lo que veíamos un poco en el discurso de Pausanias, es que en esta educación, en esta relación dual que existía de un hombre ya maduro y un puberto, este,
el problema que existía es que cuando ese joven ya tenía que acceder a a la vida pública, el supuesto educador, el supuesto pedagogo, desaparecía, ya no estaba ahí para él. Entonces, este, los griegos empiezan a ver otros sistemas educativos y entre ellos se encuentra el de Esparta. Y el de Esparta lo que hace es enmarcar estas cuatro virtudes que les comento: la templanza, la justicia, la valentía y la sabiduría. Y acá, ante cada virtud, lo que hacen los espartanos es dar un maestro específico para ello. Entonces, en varios diálogos, en la República, por ejemplo, se mencionan mucho estas virtudes, se menciona cómo se debe de educar y demás. Entonces, por lo que se mencionan estas virtudes, por lo que Agatón enmarca estas virtudes, es precisamente por eso, porque lo que está tratando de apuntar la aristocracia es volver la educación hacia esas virtudes que parece que le están funcionando muy bien a los espartanos y a los persas. Este, y ya para cerrar, dice Agatón algo así como que los dones que reporta a los seres humanos y a los dioses es la procreación y la maestría en las artes. Y ya pone como ejemplo que básicamente todos los dioses, hay que recordar que los dioses griegos estaban enmarcados en un arte propiamente dicha, eh, y en base a esa, bueno, estaban enmarcados en un arte y ese arte lo habían aprendido propiamente de Eros. Es básicamente lo que dice Agatón. A mí la verdad no me gusta demasiado el discurso de Agatón. Al final, y por lo que les mencionaba, porque las comedias precisamente terminan, bueno, nunca he leído completamente una comedia griega, pero bueno, en alguna ocasión leí alguna de Esquilo, no la terminé, y precisamente lo que me daba cuenta era que terminaban de esta forma, terminaban como con un discurso, no recuerdo cuál es la palabra exacta, pero estas últimas líneas que escribe Agatón, que dicen algo más o menos, aquí se las voy a leer, dice, refiriéndose a Eros, lógicamente, dice, él es quien nos vacía de extrañamiento y nos llena de intimidad, el que hace que se celebre en mutua compañía todas las reuniones como la presente, y en las fiestas, en los coros y en los sacrificios, resulta nuestro bría, nos otorga mansedumbre y nos quita aspereza, y dispuesto a dar cordialidad, nunca dar hostilidad, es propicio y amable, contemplado por los sabios, admirado por los dioses, codiciado por los que no la poseen, digna de adquisición de los que poseen mucho, padre de la molicie, de la delicadeza, de la voluptuosidad, de las gracias, del deseo y de la nostalgia, cuidadoso de los buenos, despreocupado de los malos, en la fatiga, en el miedo, en la nostalgia, en la palabra es el mejor piloto, defensor, camarada y salvador, gloria de todos, dioses y hombres, el más hermoso y mejor guía, al que debe seguir en su cortejo todo hombre, cantando bellamente en su honor y participando en la oda que Eros entona y con la que encanta la mente de todos los dioses y de todos los hombres. No recuerdo, creo que se llaman ditirambos, que es algo así como una creación mm, poética acompañada de flautas, que es precisamente con lo que cierran las comedias, si mal no tengo entendido. Digo, no estoy de todo adentrado en las comedias, pero es la sensación que a mí me da. Y básicamente así se termina el diálogo de Agatón. No me quiero adentrar demasiado en él porque creo que no hay mucho que decir más allá de esta cuestión de que lo que propone Agatón es una vuelta hacia sí mismo, ¿no? Es una vuelta, vaya, a ensalzar el narcisismo, a decir básicamente que ante esa división que mostraba Aristófanes del sujeto, lo que queda es volverse un ensimismado, ensalzar las propias virtudes. Y básicamente, la verdad es que ahorita me da un poco de risa porque cuando leía estas últimas líneas del discurso de Agatón, lo que propone Agatón propiamente dicho es que básicamente está diciendo que Eros hace todo y de todo, y por todos y para todos.
son bien dicho por Sócrates a continuación, son palabras realmente bellas, pero que en el fondo no propone ninguna verdad. Y bueno, ese es el discurso de Agatón. No sé a ustedes qué les parezca. No sé si haya comentarios hasta aquí, compañeros, antes de ya adentrarnos al discurso de Sócrates. ¿No? Bueno. Pues, pues creo que, o sea, en sí, si lo ves como que un poquito más superficial, suena como que algo muy bonito, Ujú, pero ya, por ejemplo, si lo empiezas a ver desde esa perspectiva del narcisismo, de todo eso, entonces como que pierde un poco su belleza y ya se vuelve así como de, como cualquier persona ensimismada, ¿no? Cualquier ujú. persona que solo habla de sí misma y aunque puede escribirlo de una manera hermosa, pues no deja de ser narcisista y ya. Precisamente, ¿no? Y es que de verdad no lo había pensado hasta esta última lectura y me cuestiono mucho el por qué Platón hace decir a Aristófanes, perdón, un poeta cómico, algo trágico respecto al amor. ¿Y por qué parece que Agatón, el poeta trágico, lo hace decir algo cómico? A mí realmente no sé, eso es lo que he traído bastante en la cabeza. Si antes de que se termine el seminario logro dar con algo, ustedes logran dar con algo, pues habrá que compartirlo, ¿no? Bien, compañeros. Ahora sí viene, pues, bueno, a ver, a mí me parece el discurso más bonito. Y precisamente me parece el más bonito porque y lo que tanto me he guardado a lo largo de las dos sesiones pasadas es que esta investigación que no está finalizada, que lleva a cabo el último año y medio, surge de una cita en Freud que aparece unas 6 7 veces a lo largo de toda su obra. No he leído toda la obra de Freud desde luego, pero gracias al control F en los PDFs me di cuenta que aparece 6 o 7 veces. Yo me encontré con ella hace muchísimos años, cuando recién, de hecho fue la primera obra de Freud que leí hace ya como unos 6 7 años, que era Psicología de Masas y Análisis del Yo. Y propiamente en un capítulo que se llama El enamoramiento e hipnosis, creo que es el capítulo 7, Freud habla propiamente de que dice algo así como que el Eros del psicoanálisis es el Eros que retoma de Platón, que se equivalen totalmente. Palabras más, palabras menos. Este, y hay algo ahí que dices, dejen cierro la ventana, compañeros, que parece que está lloviendo ya. Este, y dice algo ahí que la verdad todavía a día de hoy me sorprende bastante. Dice algo así Freud como, lo cual, en referencia a que, bueno, déjenles, les pongo el contexto de la frase. Freud dice que se siente sorprendido de los tantos ataques que recibe al respecto de lo que él propone como erotismo, que mucha gente se siente indignada, dice que cómo puede usar la palabra erotismo ante tales aberraciones que le está proponiendo, ¿no? Dice, bueno, para la gente que dice que esto es una aberración, les propongo que el Eros del psicoanálisis es el mismo Eros que propone Platón en el banquete. Nosotros no inventamos, bueno, no lo dice así, pero sí, que nosotros, refiriéndose a Freud, no propone nada, dice, y esto es lo que les quería marcar, lo cual eh, hace notar que los grandes pensadores que la sociedad admira, realmente nadie les ha puesto la verdadera atención que se merece. Y les comento esto porque la primera presentación que tuve al respecto de esto en la maestría, hacen una presentación de los avances de tesis que uno va realizando. Yo hice ese comentario, es la primera vez que presenté esto, de que
todos los discursos anteriores al de Sócrates no eran propiamente lo que Platón estaba proponiendo y enmarcaba mucho sobre todo la cuestión de la falta, que ya nos adentraremos. En ese momento un maestro en específico me dijo, a mí no me queda del todo claro que la, perdón, como ya alguien se unió, a mí no me queda del todo claro, decía ese maestro, que se llegue a una conclusión propiamente dicha en el, en el banquete. Y pues la academia no me dejó replicarle al maestro y mostrarle por qué yo pensaba que sí se llegaba a una conclusión y por qué lo que yo les he estado compartiendo al respecto de del discurso de Riximaco, Fedro, Pausanias, no son propiamente lo que Platón está proponiendo como sueros. Entonces, a este respecto hay bastante que estudiar, por eso les decía que me gustaría partir el discurso de Platón en dos. Bueno, el discurso de Sócrates más bien en dos. Ya les diré en qué punto lo dejaremos. Y es precisamente porque lo que... Bueno, vamos a ir primero por lo primero. ¿Por qué yo digo, y por qué yo digo que los discursos anteriores no es lo que Platón propone propiamente como su erotismo? ¿Y por qué es en últimos términos lo que tampoco sería el erotismo, bueno, eros propiamente dicho, en el discurso psicoanalítico? Y eso es a grandes rasgos que a continuación de que termina su discurso Agatón, toma la palabra Sócrates. Y antes de que inicie el discurso de Agatón hay una disputa entre Agatón y Sócrates porque ambos se sienten relativamente pasmados por lo que ya se ha dicho en el banquete y dicen nosotros qué nos queda por decir, ¿no? ¿Qué opción tenemos de seguir diciendo? ¿Qué, qué, qué podemos decir? Entonces, eh, dice Sócrates antes del discurso de Agatón, dice, pues yo soy el que estoy peor parado porque Agatón va a hablar bellamente. Entonces termina el discurso Agatón y en el banquete se menciona que hay un estruendoso aplauso y está bastante curiosa esa línea porque dice, hay un estruendoso aplauso porque los asistentes sabían que Agatón había hablado en conformidad con el Dios y consigo mismo. O sea, está hablando de él, ¿no? Lo que ya les enmarcaba hace un momento. Y le dice Sócrates a Fedro, que a quien era el quien se dirigía en un momento cuando le decía esta cuestión de cómo voy a hablar yo después de Agatón y después de todo lo que se ha dicho. Y le dice Fedro, pues fíjate todo lo que acaba de decir, mmm, lo que acaba de decir Agatón, ¿no? Este, no se queden con la palabra porque no estoy seguro, pero estas líneas finales, ditirambo, y aparte, anterior a ese ditirambo, avienta dos versos que realmente son bellos. Tiene una composición poética preciosa, la verdad. Les leía el ditirambo, por ejemplo. Pueden remitirse a ello y podrán notar que realmente lo que está diciendo Gatón es bonito. Este dice, ¿cómo te planteas que yo hable después de esto? Entonces Sócrates dice, va déjenme, me checo mi guión. Sócrates dice que está sorprendido al respecto de lo que se ha tratado hasta ese momento en el, en el banquete, porque todos han hablado, dice, encomiando al Dios y tratando de darle todas las virtudes, las mejores virtudes que se les puedan ocurrir. eh, Se me está yendo de la palabra, pero adscribiéndole a Eros cosas que realmente ni siquiera se han preguntado si realmente le cuestionan a Eros. Y es que quiero encontrar la cita
exacta para compartírsela. Dice, creía en efecto que se debía decir la verdad sobre cada aspecto del objeto encomiado, es decir, de lo que se ha tratado el banquete sobre Eros, y que esto debía constituir la base, pero que luego deberíamos seleccionar de estos mismos aspectos las cosas más hermosas y presentarlas de manera más atractiva posible. Pero según me parece, no era este el método correcto de elogiar cualquier cosa, sino que más bien consiste en atribuir al objeto elogiado el mayor número de posibles cualidades y las más bellas, sea o no así realmente. Si, si eran falsas, no importaba nada. Entonces, compañeros, creo que queda bastante claro al respecto que lo que va a presentar este Sócrates es una cuestión bastante diferente. Ya les iré marcando el porqué. Me parece a mí en lo personal que es bastante diferente. Pero Sócrates ya lo está dejando en claro propiamente de él y propiamente el porqué a lo largo de las 2 sesiones y media que llevamos. Les he estado repitiendo hasta el cansancio que Sócrates lo que está proponiendo, perdón, lo que Platón propone en el banquete es que en esos 3 discursos, perdón, 4 discursos, el de Fedro, el de Lixímaco, el de Pausanias, el de Aristófanes, ya veíamos la sesión pasada que contiene ciertos elementos que podríamos tomar como platónicos, y el de Agatón, que no son propiamente dichos eh, el eros platónico. Entonces, a este punto quisiera hacer, antes de adentrarnos, un pequeño intermedio, y es que los griegos tenían unos rituales que se llaman los mitos elíseos, los mitos elusianos, que consistían en una fiesta patriarcal que se llevaba a cabo cada año, y esa fiesta patriarcal consistía en que iban a una zona alejada, más o menos lo que hace cierta gente al ir a la sierra a fumar peyote, se alejaban, ingerían propiamente sustancias psicodélicas que funcionaban a modo de purificación. Este modo de purificación era para librarse de todas las creencias erróneas que hubiera al respecto y poder adquirir los dones y la sabiduría propiamente del Dios al que se hacían esas fiestas patriarcales que se llaman los mitos elusianos. No me acuerdo exactamente la palabra, pero creo que sí es elusianos. Entonces, ese mito consistía primero en un rito de purificación, que les digo, se ingerían sustancias psicodélicas. De hecho, hay documentos que aseveran que a esos mitos elusianos asistieron grandes filósofos como Sócrates, como Platón, como Diógenes de Laercio, como Aristóteles, y que esos mitos pervivieron bastante tiempo, incluso aún en Roma, cuando ya se había instituido la religión católica como la religión oficial. Llegaron a sobrevivir bastante tiempo. Entonces, les decía, hay ese primer rito de purificación, donde se ingerían sustancias psicodélicas, psicotrópicas. Un segundo momento en que se hacía la iniciación a los misterios de ese Dios, y esa iniciación se hacía por medio de los mitos. A este respecto es bastante interesante porque se suele hacer la división, me gustaría aquí enmarcar, que se suele hacer la división de que antes de Sócrates todo era mito y la sabiduría griega, y la sabiduría en general, se transmitía a través de mitos y que aparece Sócrates, más propiamente Platón, después, y la sabiduría por mitos desaparece, cosa que es totalmente falsa. Si ustedes se remiten a cualquier obra de Platón, diálogo de la madurez en adelante, es decir, desde el Fedón en adelante, lo que persiste son los mitos. Y los mitos como la primera enseñanza hacia las cuestiones un poquito más complejas. Entonces, tenemos el rito de purificación,
la iniciación a los pequeños misterios, así se les llamaban los mitos, en los mitos elisianos, creo, y un segundo momento en donde se hacía la iniciación a los grandes misterios, así se les mencionaba. Entonces consistía en 3 pasos, se los repito de nuevo. La purificación, que era ingiriendo ciertas sustancias y demás. La segunda, que era a través de la enseñanza de mitos. Y la tercera, que ya era la enseñanza propiamente de las cuestiones sobre las que se iba a tratar en esas fiestas patriarcales. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Propiamente dicho, el discurso de Sócrates se enmarca en estos 3 puntos. El primero, un rito de purificación. No hay, nadie ingiere sustancias psicotrópicas hasta donde sabemos en el banquete, pero lo que sí está claro es que se hace de una forma teórica. Y es en este encuentro, en este primer momento en que sostienen el discurso, Sócrates y Agatón. Ya iremos viendo un poquito qué sucede en eso. El segundo momento que se presenta cuando Diotima presenta el mito del nacimiento de Eros con su padre Poros y su madre Pene, que es bastante interesante lo que se dice al respecto y que me parece que solamente hasta ahí vamos a poder llegar. Y el tercer momento, que es la iniciación a los grandes misterios. Bueno, dicho esto, veamos cómo es que se da ese rito de purificación en el diálogo del banquete, que no se da. ¿Hasta dónde se me escuchó, compañeros? Tiene desactivado su micrófono. Ya lo emprendí, perdón. Donde Diotima presenta y yo hasta ahí escuché. Donde Diotima presenta los mitos, el mito del nacimiento de Eros. Que me parece, bueno, el mito del nacimiento de Eros con los padres de Eros y en qué cuestiones nace. A lo cual es bastante también interesante. Y la iniciación a los grandes misterios, que se presenta con la famosa escalera del amor de Platón y con la naturaleza y la función de Eros la función de Eros a los hombres y a los dioses. Entonces les decía, nadie ingiere, hasta donde sabemos, o alguna sustancia psicotrópica en el diálogo del banquete. Entonces, ¿cómo se da este rito de purificación? A este respecto nos vamos a remitir al diálogo del sofista. En el diálogo del sofista, Platón lo deja claro cómo es este rito de purificación. Me voy a permitir leerles el extracto de lo que les estoy mencionando. Y se interrogan primero sobre aquello que alguien cree que dice, cuando en realidad no dice nada. Luego cuestionan fácilmente las opiniones de los desorientados y después de sistematizar los argumentos, los confrontan unos con otros y muestran que, respecto de las mismas cosas y al mismo tiempo, sostienen afirmaciones contrarias. Al ver esto, los cuestionados se encolerizan contra sí mismos y se calman frente a otros. Gracias a este procedimiento, se liberan de todas las grandes y sólidas opiniones que tienen sobre sí mismos. Liberación esta que es placentera para quien escucha y base firme para quien la experimenta. En efecto, estimado joven, quienes así purifican, piensan, al igual que los médicos, que el cuerpo no podrá beneficiarse del alimento que recibe hasta que no haya expulsado de sí aquello que lo indispone. Y lo mismo ocurre respecto al alma. Ella no podrá aprovechar los conocimientos recibidos hasta que el refutador consiga que quien ha sido refutado se avergüence, eliminando así las opiniones que impiden los conocimientos y muestre que ella está purificada, consciente de que conoce solo aquello que sabe y nada más. Es decir, a grandes rasgos, el rito de purificación que va a plantear, dejen arreglo aquí mi sistema técnico. Bueno, lo que va a plantear Platón es que este rito de purificación se da a través de la interrogación para hacer ver por qué estaban mal los discursos anteriores. Entonces,
remitiéndonos al diálogo. Si recuerdan, lo primero que hace ya en el discurso propiamente socrático es tomar por dialogante a Agatón y le pregunta, bueno, tú dices que Eros es muy bello y demás. Dice, sin embargo, hay que convenir en varias cosas. Sí. Y Eros, aquí a este respecto, un pequeño paréntesis, la palabra, la palabra griegos, bueno, el vocablo que se utiliza precisamente en ese, a partir de aquí, Francisco González Rodríguez Adrados, un helenista español que se murió la semana pasada, curiosamente, menciona que, bueno, es un filólogo, que el vocablo que se utiliza para hablar a partir del discurso de Sócrates, para hablar del amor, viene a significar el mismo amar y desear. Es decir, a partir de este momento, amar y desear, se va a utilizar la misma palabra. Bueno, sí, la misma palabra que va a significar ambas cosas en el vocablo griego. Entonces, a partir de aquí, podríamos decir que tanto amar como desear es la misma cuestión. Y le pregunta a Gatón algo así como que, bueno, ya es amor de algo y que no sé qué. Entonces, si es amor de algo, o deseo de algo, es porque ese algo precisamente no se tiene. Y menciona algo bastante bello que me parece de las partes más bonitas del banquete. Se llega a la conclusión, a partir de las preguntas, que precisamente si Eros se presenta como un dios en primer punto, un dios bello, un dios hermoso, entonces Eros no va a desear ni lo bello, ni lo hermoso, ni todas las cualidades que le han enmarcado todos los discursantes anteriores, porque ya las tendría, sino que la cuestión del deseo es que se enmarca en aquello que falta, es aquello que no se posee, aquello que uno no es. Entonces, ahí surge la primera cuestión. Entonces, si Eros no es un dios, porque un dios propiamente dicho en la mitología, si podemos utilizar esa palabra platónica, los dioses no desean porque ya tienen, los dioses no buscan porque ya tienen, inclusive el mismo Dios de la fe, el Dios cristiano, podríamos decir algo similar, ¿no? Si es un Dios omnipotente, omnisapiente, no tiene ningún deseo propiamente dicho, porque nada le falta. Lo veíamos propiamente también en el discurso de Aristófanes, y que les enmarcaba en ese pequeño, en ese pequeño esquema donde el sujeto, al ser una esfera, que lo decía Empédocles, eh, lo decía Platón, en varios, en el banquete, en el Timeo, como revisábamos la clase pasada, estaba completo, ni siquiera necesitaba un órgano exterior, porque todo lo tenía dentro de sí. Entonces, ese sujeto que marcábamos en el diálogo de Aristófanes como un sujeto mítico, propiamente dicho, tampoco amaría. Y de hecho, como dice en el discurso de Aristófanes, ¿no? El amor aparece hasta que aparece esa división. Y mm, propiamente dicho, se le marca un objeto en específico, un objeto en específico a ese deseo que tiene Eros. Y ese objeto específico va a ser la belleza en sí, o lo bello en sí. Ah, caray, me salió más feo. Bueno,
Eso bello en sí, va a ser básicamente a lo que se va a dirigir Eros. Entonces, le dice a Gatón a este respecto, dice, bueno, pero ya te voy a dejar en este punto, algo así le dice, y te voy a contar lo que yo aprendí de una sacerdotisa Diotima. Entonces, compañeros, aquí hay algo bastante interesante y es o sea, hasta me gustaría escuchar qué se les ocurre a ustedes. Porque en este punto, este, si recuerdan, para quien sí haya remitido al banquete, Sócrates dice unas 2 o 3 veces, yo no sé nada, pero sé de las cosas relativas al amor. Porque en este punto el experto del amor, y que también les compartía creo en la primera sesión, que también dice eso Sócrates en el Lisis, porque el experto en amor no habla de su propia boca respecto al amor, porque tiene que evocar a una figura, a otra figura. Y además es bastante curioso porque evoca la figura de una mujer, compañeros. Y la figura de la mujer, como veíamos en el diálogo de Diximaco y de Pausanias, la figura de la mujer estaba devaluada respecto al amor. Porque sí, uno se casaba para engendrar hijos y mantener cierta relación de estatus, pero al momento de desear y de amar, el sujeto se iba con un hombre. A ver, compañeros, ¿qué se les ocurre aquí al respecto de por qué Sócrates evoca, pues, no sé, qué pensarían ustedes si de repente yo les digo, bueno, vamos a hablar del discurso de Sócrates, perdón, y en este momento viene a hablar fulano por mí? Y no cualquier fulano. No, no sé qué sería la figura más transgresora en estos momentos. Supongamos que estuviéramos frente a un auditorio católico y de repente hago hablar a un gay por mí. Lo que se está planteando es, lo que está planteando Sócrates es que precisamente para hablar del amor se debe de hablar desde lo que no se sabe, o propiamente dicho, desde la falta. Y dice Sócrates algo así al respecto, como yo cuando dialogaba con Diotima tenía más o menos la idea que Agatón respecto a que era muy bello y demás, y Diotima me hace ver que no es así. Ahora, a este respecto, bueno, a mí por lo menos me parece entramos en terreno escabroso porque el hecho de que haga hablar a una mujer, como ya les lo veíamos, también enmarca respecto a que la mujer, propiamente dicho, eh, guarda una relación activa respecto al amor. De hecho, eso también se va a remarcar en el mito del nacimiento de Eros. Se los adelanto de una vez, ¿no? Entonces, Sócrates, Lacan dice algo así como que Sócrates hace hablar a la mujer que hay en él. Eh, Muchos estudiosos hacen ver que no es Diotima una figura real, sino que es solamente Sócrates porque no quería arruinarle la fiesta a Gatón. Yo creo que el hombre que murió por sus ideales le valdría un pepino arruinarle la fiesta a Gatón, por mucho que fuera su amigo. Este, y entre si es la mujer que hay en Sócrates o no, me parece que lo que podemos rescatar en gran medida es que para hablar del amor hay que hablar desde la falta, es decir, desde que Sócrates dice, yo no sé del amor, entonces voy a hacer hablar a Diotima, y que esa falta en un momento parece ser que es totalmente lo contrario o lo opuesto al,
pareciese ser lo contrario o lo opuesto al sujeto mismo que es Sócrates. Entonces, lo primero que hace ya Diotima es que también es que de verdad a mí la figura de Diotima me parece bastante enigmática porque se presenta como una adivinadora, como una mántica. Platicábamos un poco, creo que fue la sesión pasada, respecto a qué era lo mántico, que no es el arte adivinatorio de lo que hoy conocemos, que van y nos leen las cartas y nos dicen, usted tiene que ir y decirle a su esposo que esto. No, el oráculo bueno, el arte adivinatorio, la mántica, los oráculos en el templo de Delfos se referían de manera muy distinta. Ellos respondían preguntas, pero no, pero respecto a si a la divinidad eso le parecía bien o mal, o si eso traería consecuencias favorables o desfavorables respecto a la divinidad. Entonces, vamos viendo al respecto eh, ese giro, a mí me parece bastante bello, que hace Sócrates respecto a que Eros no es bello, Eros no es el que da las cosas más, que tiene las cualidades más bellas, más hermosas del mundo, como lo enmarcaron todos los demás, sino que Eros propiamente está falto de eso. Entonces, aquí les decía a lo largo de varias sesiones, Platón trata de resolver el dique que existía entre el mundo sensible, el mundo de lo físico, y el mundo de el mundo de las ideas, y lo soluciona con una figura intermedia que va a denominar un daemon, un demon. Mm, y esta figura, este, esta figura demónica no es que esté más del lado de lo inmortal o del lado de lo mortal, no es que esté del lado del otro, del sujeto, sino que me parece que como lo plantea Platón, es que propiamente ese demon, Eros, es el vacío que existía propiamente en su cosmogonía. ¿Cómo vamos hasta aquí, compañeros? Todo bien. Entonces dice que esta unidad, este ente metafísico que se plantea, ese Platón que va a mantener unido a todo consigo mismo. Lo que Empédocles también mencionaba en su poema, que el amor, bueno, él utiliza la palabra filia, que les decía que es la amistad, más no lo que nosotros entendemos por amistad, es que ese Eros lo que va a tratar de hacer es, va a unir todo consigo mismo, va a unir el mundo inmortal de Platón, el mundo inmortal. A este respecto, compañeros, no sé quién, ya me voy a, bueno, no sé quién ha visto el anime de Evangelion, no sé si recuerdan que al final, este, ya no recuerdo exactamente cómo se llamaba el proyecto, pero lo que intentaban era que hacer que todos los sujetos estuvieran juntos consigo mismos. Lo del Inclusive, proyecto Eva. ándale, el proyecto Eva. Era precisamente mantener a todos unidos consigo mismos. Y al final, de hecho, bueno, en la película se ve propiamente cómo es esta unión de todos consigo mismos. Sin embargo, pues, bueno, ¿qué es esa entidad metafísica? Eso que se plantea en Evangelion y en muchas otras obras ha de ser así.
es mantener todo unido consigo mismo. Y de hecho, Freud utiliza muchas veces al referirse a Eros, dice, es la pulsión que trata de unir todo consigo misma. De hecho, más allá del principio del placer, utiliza las analogías con entidades microscópicas para decir que esas entidades se dividen, pero siempre están buscando ese reunirse. Entonces, el Eros de Sócrates, recapitulando rápidamente, se presenta como un Erastes, como un amante, un sujeto en falta, es decir, lo que desea no lo tiene, lo que desea no es él, es un ente que va a tratar de mantener todo unido consigo mismo, es decir, unir eh, a las divinidades y a los mortales, a los inmortales y a los mortales. Y se va a mantener como en esta especie de intermedio en donde nunca va a ser del todo mortal y con todas las características que conlleva lo mortal, es decir, que perece, que está en constante cambio, está en constante devenir, ni va a tener todas las ni tiene ni va a tener todas las características inmortales, como el no morir, como el que no desea, como el que ya tiene, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan a este respecto, en la primera sesión les mencionaba algo así como que eh, so Platón, antes de ser discípulo propiamente de Sócrates, había sido discípulo de Cratilo, y Cratilo le había enseñado la doctrina de Heráclito y la doctrina de Empédocles. Entonces, si se fijan, bueno, a mí me da esa sensación que lo que está tratando de hacer Platón es como que unir este devenir constante en la famosa sentencia de Heráclito de nunca te bañas en el mismo río dos veces y demás, de tratar de unir ese devenir con lo inmortal, con lo que propone Sócrates propiamente dicho, y que podemos ver más claramente plasmado en el Fedón. Entonces, a este punto es cuando ya se plantea el mito del nacimiento de Eros. Entonces dice algo así como que era un banquete que se estaba ofertando en, en relación al nacimiento de Afrodita. Y dice, aquí me parece que hay una pequeña contradicción, compañeros, porque mencionan a Poros, que Poros viene a ser el dios del recurso, pero no el recurso propiamente como monetario, sino el recurso de que tiene la capacidad de que si él quiere hacer algo, tiene ese recurso para hacerlo. Es decir, si en algún momento dado Poros quisiera entender a Lacan, lo podría hacer porque tendría el recurso plantéense el recurso que se necesita para entender a Lacan, por ejemplo. Y la madre que es Peña, y que es donde les digo que me parece que se marca como que esta pequeña contradicción, porque Peña es una diosa, pero es una diosa que representa la pobreza, que representa la miseria, y que se viene a enmarcar como acabo de darme cuenta que puedo escribir con el teclado, que viene a representar una aporía, es decir, eh, la diosa, la diosa Peña es literalmente una aporía, en tanto no tiene nada del dios Poros. Entonces, si vemos, entramos a este segundo punto de los mitos elíseos, donde les decía que se hacía la iniciación a través de pequeños misterios, los pequeños misterios a través de los mitos. Entonces, se narra que Poros se embriaga de néctar y Peña se siente deseosa eh, de tener un hijo de Poros y se acuesta a un lado. Aquí era cuando les decía
respecto a que parece que el amor en- que para hablar del amor propiamente dicho se necesita estar, estar como en posición femenina, al respecto de que lo femenino es lo activo. Esto me parece bastante bonito. Lo femenino es lo activo en relación al amor. Ojo, no estoy diciendo que las mujeres sean eh, que alguien que es mujer, por ser mujer, va a tener la posición activa respecto al amor, sino inclusive un sujeto podría tomar esa parte femenina. De hecho, si un sujeto hombre quiere amar, lo que tiene que hacer es plantearse en su posición femenina al respecto. ¿Por qué? Porque va a ser un sujeto en falta. Y aquí entramos creo que en la discusión más escabrosa respecto a Freud, eh, porque para Freud esta falta se enmarca en lo biológico. Se enmarca en lo biológico en tanto el hombre tiene un pene y la mujer no. Pero en Lacan esto se juega a través del significante del falo. Es decir, que aunque tenga o no tenga pene, puede o no puede tener el falo. Al respecto de eso. Por eso es más complicado para un hombre amar que para una mujer. Porque el hombre tendría que plantearse que aquello que cree que tiene no lo tiene en realidad. ¿Y qué es aquello que cree que tiene y no lo tiene en realidad? El falo. El hombre anda por ahí sintiéndose la verga, como se dice regularmente, pero ni lo es ni lo tiene, propiamente dicho. Eh, entonces les decía, Peña, en el nacimiento, o sea, en la prehistoria del amor, la figura femenina ocupa la posición activa respecto al amor. Recuerdo, compañeros, hace bastante, yo no estoy completamente seguro de esto, pero alguna maestra eh, médico nos decía algo así en una clase como que la, la- al respecto del coito el hombre siente y se refiere a yo te cogí y siempre marca esa posición activa, pero inclusive a nivel de lo biológico es propiamente la mujer quien hace eh, la actividad activa, valga la redundancia, respecto a la relación sexual. Me parece bastante curioso porque eso, insisto, no estoy muy adentrado en esto, pero inclusive a la relación de lo biológico es la mujer quien ocupa la posición activa, aun y cuando se tenga la noción de que es el hombre quien regularmente mantiene esta posición activa respecto al amor. Inclusive, pues, me parece aún más curioso a este respecto, es que los metarrelatos, es decir, las historias que han servido para soportar el discurso del amor, siempre se han centrado en tratar de señalar al hombre como la posición activa y a la mujer como la que está a la espera, cuando lo que se presenta al momento de que Sócrates hace hablar a Diotima y Diotima presenta que es Peña por quien nace el amor, nos muestra que es totalmente al contrario. Y el discurso psicoanalítico nos mostrará precisamente que para que un hombre ame se necesita sentir en falta. No estoy diciendo para que no se entre en, bueno, que un hombre necesita sentirse en falta. ¿Qué es esta falta? Eh, Lacan lo escribe hasta poéticamente, ¿no? La falta, pero es precisamente lo mismo que en Freud significa la castración. Es decir, ante aquello lo que el hombre siempre ha tenido, que es la castración, eh, pues para amar tiene que aceptar precisamente que tiene esa castración para poder desear. Porque como ya lo hemos mencionado varias veces, para desear hay que sentirse en falta.
Bueno, compañeros. Y ya esto hace que nazca Eros y al nacer en el banquete por el nacimiento de Afrodita, que es la diosa de la belleza, es que Eros va a nacer precisamente como un amante de la belleza, que se va a presentar propiamente como un amante de la belleza. Es decir, su objeto siempre va a ser tratar de amar a Afrodita, tratar de amar la belleza que hay en Afrodita, tratar de amar la belleza en sí. Aquí vamos a hacer otro pequeño corte antes de continuar y me parece que con esto vamos a cerrar. La belleza tiene una función en la antigüedad y todavía continúa teniendo esa función porque lo bello en sí, este, lo bello en sí, para empezar en Platón, se presenta como la idea que es posible ser captada por lo sensible. Si cualquier maestro suele decir que el mundo de las ideas de Platón no es sensible, no es captable a lo sensible, sin embargo, la idea de la belleza sí lo es, y queda muy claro en el Fedro, donde eh, Platón escribe propiamente dicho que es porque vemos al amado y creemos que tiene algo de lo bello. Nos adelantaremos bastante al respecto del discurso, porque eh, en la escalera amorosa de Platón, el último escalón es tratar de observar lo bello en sí, la idea de lo bello en sí. Y Diotima dice algo así como, el ver lo bello en sí te hace tocar casi el fin. Y a lo largo, trataré de irselos enmarcando, a lo largo del discurso, lo bello en sí tiene una relación respecto a la muerte. Entonces, lo bello tiene la función de velar la muerte, pero va a haber va a velar la muerte. Bueno, va a velar la muerte, por ahí lo vamos a dejar hasta ahorita. Entonces, lo bello va a tratar de funcionar como un velo respecto a la muerte. Y dice Lacan algo que me parece a mí bastante bonito. Dice, podemos ver que cuando cada sujeto se encuentra eh, con eso que angustia, eso que el sujeto logra localizar como cercano a la muerte, siempre evoca alguna cita de la Biblia, alguna pintura, alguna, vaya, alguna manifestación de lo que regularmente se suele denominar como bello. Bueno, compañeros. Entonces, ¿qué es Eros? Eros es un amante. ¿Por qué? Porque no es bello, lo bello no lo tiene, lo bello lo desea. ¿Qué es eso bello? Es un deseo de muerte, lo que Freud nos explicita en Más allá del principio del placer. Hablaremos, bueno, se los voy a decir de una vez, ¿no? Aquí hay un error que regularmente suelen cometer los críticos del psicoanálisis y decir, ¿cómo yo voy a desear morir? ¿Cómo yo voy a desear morirme? Te lo remito a una expresión del lenguaje bastante clara y es, inclusive podrán ustedes recordar una propia, que solemos decir algo así como que, no, en el momento en que yo haga eso, me puedo morir en paz. En el momento que yo tenga eso, me puedo morir. Entonces, aquí se enmarcan, Freud no lo hace tan claro, pero Lacan sí, es que hay dos muertes, compañeros. Hay una muerte que es la física, la degenerativa, la que se suele, la que está denominada por un punto claro en donde el sujeto tiene un corte en la vida, propiamente dicha, y la segunda muerte, que es en términos del ser, que es en términos de generación en lo bello. Por el momento vamos a dejarlo en términos platónicos, de la generación en lo bello, es decir, de la generación en la muerte. Este respecto me hace evocar y compartirles la bella frase de Bataille que dice algo así como que
el erotismo es la afirmación de la vida incluso en la muerte. El erotismo es la afirmación de la vida incluso en la muerte. Entonces, el deseo de muerte es ese deseo de afirmarse en la, eh, de afirmar la propia vida incluso en la muerte. Es decir, los mortales anhelan lo inmortal y en ese camino a lo inmortal está la muerte, pero no la muerte física, compañero. Así como el deseo tampoco es, se suele decir que si un sujeto no desea, no, no vive, ¿no? Se suele decir regularmente cuestiones por el estilo. Creo que me parece que eso es un error garrafal, ¿no? Porque el deseo propiamente dicho no es vital positivamente hablando. Un sujeto precisamente es lo que se vive hoy en la clínica, la falta de deseo. Para quien tenga experiencia en la clínica o inclusive en escuchar cualquier malestar de algún amigo, de repente es eso de, es que no, no sé por qué vivo, no sé qué me motiva, no, no sé qué sigo haciendo. Esto a mí, compañeros, me parece el punto, de los puntos más álgidos respecto a lo que se está proponiendo al decir que Eros es un amante. Porque al decir que Eros es un amante es que es un sujeto en falta, que es un sujeto deseante, deseante de la muerte, pero de la muerte que proclama la vida. Como lo dice Lacan, algo preciosísimo. Déjenme, se los busco rápidamente. Me gustaría leerlos para que quede más en claro esta cuestión de el entre dos muertes. Por mientras, recordaba algo, lo logro encontrar. Eh, para seguir en esto de lo bello, como un velo de la muerte, precisamente lo que hace Platón en el Fedón es eso. Dice, la muerte no, no sabemos si es algo bueno o algo bello, y rehuimos de ella. Eh, no logro encontrarlo, compañeros. No, no, no logro encontrarlo. Este, les prometo que para la siguiente les traigo esa parte que me parece que es esclarecedora al respecto de lo que se trabaja en el entre dos muertes. Y precisamente entre esas dos muertes, lo que se ubica, bueno, la vez pasada
la vez pasada lo que poníamos aquí era bueno, en este pequeño esquema, poníamos aquí al otro barrado, a los dioses, cuando no sabían qué hacer al respecto de aquellos sujetos míticos que les plantaban cara. Y aquí en un momento, en esta parte, al lado de la mayúscula tachada, poníamos una A, pero esa A va a quedar ubicada aquí y esa A va a quedar ubicada entre esas dos muertes, entre la muerte física y la muerte para hacer aquella realización en términos del ser. Si mal no recuerdo, algo así dice Lacan, ¿no? Esa segunda muerte que es una realización en términos del ser, de la cual hablaremos un poquito más la siguiente sesión. Como les decía, sabía que no me iba a alcanzar el tiempo para abarcar todo el discurso de, de Sócrates. Sin embargo, creo que se plantea lo que es lo principal en el discurso platónico y lo que es lo principal en el discurso psicoanalítico, que es precisamente la falta, y ante la falta, ¿qué es lo que se puede hacer? Tomar el camino de Agatón, el camino del goce, tomar el camino de, tomar el camino de Alcibiades o el de Sócrates, que ya lo veremos en el último punto que se maneja en el banquete, y que ese Eros es que me parece bastante esclarecedora esa frase de Bataille que les comparto, que Eros es precisamente esa aprobación de la vida incluso en la muerte, esa aprobación de la vida incluso en lo bello, podría decir Platón. Bueno, compañeros, pues por mi parte me detendré aquí. Me gustaría escuchar al respecto opiniones, comentarios, este, de lo que ustedes hayan elaborado al respecto. Creo que es algo muy bonito y es que, por ejemplo, lo hemos visto varias veces en el psicoanálisis cuando nos hablan de la pulsión de muerte, por ejemplo, ¿no? Y todo es como de, es que solo te quieres morir, quieres volver a regresar al estado inorgánico, pero a lo mejor es esta parte de, bueno, quiero realizarme y poder estar en paz conmigo mismo, tan en paz, que incluso si acaso muero, realmente ya no me genera ningún conflicto, ¿no? O sea, es ver esta parte de buscar, o sea, ok, estamos en falta, buscamos satisfacer esa falta, buscamos encontrar aquello que no tenemos y tal vez eso nos pueda dar un poco más de paz o nos pueda brindar cierta felicidad. Entonces, el hecho de desprenderse o de despedirse ya no sea tan difícil ni tan complicado, sino ya como parte de algo bello, ya tiene, o sea, su propio tipo de belleza. Con lo que usted mencionaba, compañero, recordaba una pintura, no puedo recordar, inclusive antes de empezar el seminario traté de buscarla rápidamente, pero no la puedo recordar. Es están dos sujetos y en medio de esos sujetos hay una figura un poco deformada y esa figura deformada es una calavera. Está, lo leí bueno, me lo encontré en un libro de un psicoanalista que se llama Massimo Recalcati, o Recalti, Massimo Recalti, y hablaba precisamente de eso, ¿no? De que los artistas, bueno, que había varias formas de captar el arte, ¿no? Pero que una de esas formas era precisamente donde lo que se presentaba lo que presentaba el artista era lo bello, lo que en Platón podría ser lo bello en sí, lo que como usted dice en psicoanálisis podría ser la pulsión de muerte, bueno, en Freud, más precisamente, en Lacan, o por lo menos
en el Lacan del seminario 7 y 8, lo que se presenta como el entre dos muertes. Y, y es que esa calavera aparece deformada, y, pero es constante de que eso que se trata de no ver o de velar con lo bello está ahí presente, ¿no? Por eso les ponía este ejemplo también de Evangelion, al final donde todos están unidos, sin falta, que el amor sin límites, como luego se suele escuchar, o el amor incondicional, o el amor medicinal, o el amor que le quieran poner el adjetivo normativo que quieran, pero el amor llevado a sus extremos es violentísimo, compañero. Es completamente violento. Lo podemos ver, diría yo, con el masoquista, ¿no? Es ese punto en el que el masoquista se trata de reducir a nada, se trata de reducir a nada. No sé qué más, prometo también buscarle la pintura. Hay dos pendientes, la pintura y esa cita de Lacan en el seminario 8. Quien quiera ahondar un poquito más, no es la intención ahondar tanto en esta cuestión del entre dos muertes, pero quien quiera ahondar un poquito más en esa cuestión del entre dos muertes, Lacan hace un análisis de la tragedia de Antígona de Sófocles en el seminario 7, casi al final, donde queda más, podría quedar un poco más claro en qué términos se juega esto del entre dos muertes, ¿no? Pero con lo que sí nos queremos quedar es que la muerte física no es propiamente la otra muerte que se nos presenta, que es la muerte de la generación en el ser. Ya veremos cuando avancemos la siguiente sesión de la función del Eros, que es esa generación en el ser. No sé, compañeros, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo vamos hasta aquí dentro del seminario? Bueno, creo que la pintura que decías es la de los embajadores, ¿no? Ajá, esa mero. Ajá. Y no sé si tenga que ver o si esté bien, pero Uh-huh. ahorita como Diotima describe a Eros entre algo mortal e inmortal, se me vino a la mente, o más bien lo caracterizo como más mortal, como corpóreo, Uh-huh. y se me vino a la mente precisamente esto del cuerpo y de que hay que estar en falta, para poder vivir, pero es precisamente pues en esa falta, en aquello que Lacan menciona como lo real, donde se puede ubicar eso mortífero y, y no sé, te digo, no sé si tenga que ver, pero es como que me suena ahí lo que decía Bataille no sé si me puedes recordar, como de, La aprobación de la vida incluso hasta en la muerte. así es, ajá, porque es precisamente, pues como la muerte, lo más vivo, Uh-huh. este, paradójicamente, con lo que tenemos, con lo que vivimos, y ay, pues no sé, es todo. A este respecto, algo que se me pasó totalmente mencionar es que Diotima se presenta como la alteridad máxima dentro del, cir- del círculo, no sé por qué iba a decir circuito, del círculo platónico. Vaya, lo que viene a representar propiamente dicho es lo bello en sí, la muerte. Y en efecto, o sea, eh, se me fue lo que les iba a decir. No hay alteridad mayor, no hay real mayor en Lacan que la muerte, en efecto. Pero es precisamente la angustia ante la muerte, o la angustia propiamente dicha, la que empuja al sujeto a crear una alternativa nueva.
a crear algún modo de vivir, por ponerle alguna palabra. No sé si sí va por ahí su comentario. Sí, y también bueno, se me vino a la mente que pues no estoy muy enterada sobre lo del final de análisis, pero finalmente en el análisis a lo que se enfrenta el sujeto es esa angustia, a eso real, y mencionaba Rodallegas un día que el final de análisis se trata algo así como de saber hacer algo distinto en torno a eso mortífero, a eso real, con lo que se enfrenta el sujeto. Uh-huh. Y precisamente, o sobre todo es con la intención con la que arranqué este seminario, porque creo que eso ya no entra en los cánones académicos. Me voy a apagar la computadora. Es precisamente eso de la cuestión que frente a la muerte el sujeto se encuentra descobijado, ¿no? Y y era un poquito también, ahorita que lo recuerdo, un poco de lo que mencionábamos la sesión pasada con Luis, respecto a que eso que más angustia al sujeto es lo que más le permite crear, ¿no? Recuerdo mucho que eh, para Heidegger la existencia auténtica es precisamente cuando el sujeto se asume ser para la muerte. Me parece que Lacan lo rescata totalmente de Heidegger y es donde lo plantea en el psicoanálisis. También aquí valdría la pena citar a Hannah Arendt, que, que durante mucho tiempo fue pareja de Heidegger, como chisme filosófico, pero que Hannah Arendt le contesta a Heidegger y le dice algo así como que, dice, bueno, Heidegger dice que el ser para la muerte es quien tiene la última palabra, pero quien realmente tiene la última palabra es la natalidad. Dice algo así Hannah Arendt más o menos. Me parece propiamente dicho que tal vez sería forzar un poco, pero tal vez es, es esa natalidad lo que tiene la última palabra en el fin de análisis. Esta cuestión del fin de análisis, ni siquiera Freud, ni siquiera Lacan, como que se puede plantear propiamente dicho, ¿no? Porque es una experiencia totalmente subjetiva. ¿Qué sucede en el fin de análisis? ¿Quién sabe? La asunción tal vez de eso mortífero, o la asunción de la natalidad ante eso mortífero. No sé, yo a eso realmente solo sé, y eso porque Lacan lo deja muy claro en el seminario 8, como se los he venido comentando, es que en el fin de análisis a lo que se apunta es a que el sujeto asuma su falta. Pero ni siquiera está del todo claro cómo es esa asunción de la falta, ¿no? Porque inclusive, compañeros, a este respecto, cuando el sujeto llega a análisis porque se siente en falta, dice, lo podemos ver en que regularmente suelen decir algo así como que, no es que vengo porque me está sucediendo esto, pero no sé por qué. Y en ese no sé por qué ya hay una falta de saber. O sea, está bastante complejo el tema del fin de análisis. Bueno, complejo para mí. Sí, realmente que hay bastante, el tema es muy interesante, pero tan interesante que no, no sabría qué más decirles. Gracias, Anaí. No sé si alguien más o alguien que ya haya comentado tenga algún comentario, algún otro comentario, alguna duda. Bueno, yo lo que iba a comentar es sobre la segunda muerte que nos comentas. Ajá. Estaba pensando, bueno, lo estaba relacionando con el catolicismo, Uh-huh. específicamente con, bueno, la muerte de Cristo, donde
se supone que de alguna manera, al hablar de muerte también, según te entendí, es como esta segunda, no es como algo infructífero, por decirlo así. Entonces, en la muerte de Cristo en el catolicismo, creo que es como realización de algo, así como tú nos lo planteas. Y de hecho, yo me acordé de un himno, o no sé si sea algún poema, no sé qué he escuchado alguna vez en el domingo de resurrección en la iglesia, donde dicen: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Como refiriéndose a que es una muerte, pero que tuvo una ganancia o un fruto de ella, no es como algo en negativo, sino algo productivo. Hay bastante que comentar respecto a la muerte de Cristo. Lo que les puedo decir y lo que les planteaba la primera sesión respecto a las 4 palabras que tenían los griegos para referirse al amor, y una de ellas era el ágape. El ágape cristiano es propiamente la muerte bueno, el amor daditativo, el amor, el amor tal vez podría plantearse el amor sin límites, el amor que no pide nada a cambio. Mm, no quiero andar tanto en esto porque me parece que sobre eso va, bueno, no me parece, sobre eso va la segunda parte del diálogo de Sócrates, lo que hemos hoy dividido en dos. Eh, y es propiamente dicho que se los comparto rápidamente. Sócrates pone el ejemplo de Aquiles respecto a que su amante, que creo que es Patroclo, ya había muerto. Entonces Aquiles puede ir a vengarlo o no. Y es su madre, no recuerdo qué diosa, la madre de Aquiles, le dice algo así como que, dice, si vas y luchas, te vas a morir, pero vas a vivir con gloria, vas a obtener gloria a cambio. De lo contrario, si no vas y luchas, este, vas a tener una vida muy larga. Desde luego Homero lo escribe muchísimo más bonito. Eh, pero es precisamente la cuestión de la gloria lo que hace ir a Aquiles a luchar. Es decir, el eros no es propiamente lo mismo que el ágape cristiano, porque para el ágape cristiano sí se puede dar esas expresiones de amor daditativo totalmente. La muerte de Cristo creo que es el ejemplo más claro. Sin embargo, con ese ejemplo que pone Sócrates más adelante, es ese, o sea, el eros no es daditativo, el eros siempre lo hace tratando de obtener algo a cambio, que creo que era un poquito por donde iba la otra parte de su comentario, ¿no? O sea, de obtener algo a cambio es a donde apunta el eros. Es precisamente por lo que Lacan dice, el amor nunca se despega del todo del narcisismo, porque siempre está buscando algo de beneficio propio. El problema es, bueno, el detalle es que podríamos manejarlo como creo que Freud lo llega a decir algo así como el narcisismo secundario. Freud en Introducción al Narcisismo hace la división de la elección de objeto, creo que es la elección narcisista o anaclítica, creo que lo dice más precisamente, y la otra es la elección objetal. Y dice Lacan que el amor nunca se da por elección objetal realmente, que siempre se da por una elección anaclítica, es decir, de apoyo, una elección más apegada al narcisismo. No sé si iba por ahí su pregunta o yo me la tomé por otro lado, compañero. Pues creo que sí. ¿Seguro? No lo veo convencido. Ah, bueno, en cuanto a lo que comentas de que el amor que nunca se despega del todo del narcisismo, pues Ajá. creo que
Por eso creo que lo manejas de manera diferente, ¿verdad? De que una cosa es el ágape o el amor Ujú, como en el cristianismo y otro es el eros que estamos viendo aquí. ujú. A este respecto le puedo recomendar, si usted desea ahondar más en la cuestión del agape, este libro de un sacerdote protestante sueco que es Niers, quién sabe qué. Si usted le pone en Google Agape y Eros, le va a salir. Es un libro famosísimo. Me parece que no está en PDF en español, pero hay bastantes artículos que lo resumen o que hablan de lo que trata. Pero sí le haría esa, bueno, este sacerdote rescata la palabra de ágape para decir que de lo que se trata el cristianismo es propiamente en el amor del que trata el cristianismo es de ese ágape. Hay una carta del ex Papa Benedicto XVI, no recuerdo el nombre, pero también estaría interesante revisarla, donde dice que no, que el amor cristiano trata tanto de Eros como de ágape. Porque los católicos cuando aparece este libro, lo que dicen es decir, este es protestante, está pendejo, o sea, el amor cristiano sí va de Eros. Pero lo que dice este sujeto es, no, el amor cristiano es totalmente aditivo. A mí yo tengo la sensación de que la muerte de Cristo precisamente es totalmente aditiva, que se plantea en esos términos de ágape, no en los términos de Eros. Tal vez por eso en la primera sesión surgía mucho este problema al respecto de lo que las compañeras leían en que Fedro proponía como que el otro sí puede morir por amor y que yo les decía es que Fedro lo plantea mal, no está dentro de los términos de Eros, está dentro de los términos de ágape. Y por eso también en la primera sesión les decía, había varias palabras para referirse a lo que para nosotros es una palabra nada más. Por ejemplo, si ahorita tú le dices no sé si usted tenga pareja, pero si le dice a su pareja, no, yo te amo porque es para beneficio mío, pues probablemente no vaya a terminar bien eso, ¿no? Pero a lo que apunta el Eros y a lo que apunta el Eros del psicoanálisis es propiamente eso, o sea, siempre hay no existe la filantropía como tal. Lo dice bastante Freud en, no sé si es en Tótem y Tabú en Psicología de Masas, que dice la religión de amor siempre es religión de amor, pero nada más para su círculo. Para los demás es una religión de odio. Y los religiosos siempre hacen sus actos para obtener una satisfacción propia. Me parece que también, y de hecho Lacan lo menciona en el seminario 1, ¿no? Dice, el, el psicoanálisis debería de integrar al ágape y al ágape cristiano y al eros. Creo que nada más dice así eros. Yo le iba a agregar filosófico, pero no creo que no dice filosófico. No sé si ahora sí va por ahí su pregunta, compañero. Sí, gracias. Y gracias por la recomendación, también la voy a buscar. Está bueno el libro, ¿eh? Bueno, no lo he leído, yo no lo he encontrado en PDF, pero parece un libro bastante interesante. Pero lo que sí puede encontrar es esa carta del ex Papa Benedicto, donde dice que el amor cristiano sí va de ágape y sí va de eros. Bueno, pues si Blanca, que es la única que no ha opinado, tiene nada más que decir o alguien más quiere comentar algo más, pues por mi parte sería todo, compañeros. Les agradezco bastante el que estén aquí. Y para la siguiente sesión terminaríamos con esta segunda parte donde ya se trata un poco de lo que preguntaba Pablo y donde se ve velado Platón en referente al bien, me parece, y, y donde se va a ver la metonimia del deseo. Es decir, que ese objeto A que marcábamos no tiene un objeto claro. El objeto A no podemos decir que ese objeto A que le falta al sujeto es el seminario 13 de Lacan, sino que va siendo metonimia, el desplazamiento en Freud. Pero bueno, compañeros, les agradezco mucho y pues nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, Horacio.
Hasta luego. Gracias. Bye.